Hola a todos, soy Manuel Viñuelas, os doy la bienvenida a nuestro canal origenturístico.com, el único canal de turismo para estudiantes y profesionales. Hoy contamos con nuestra amiga Laura Ibez Sánchez Villaseñor, es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el CIDE de México. Es directora de Innovación de la Secretaría del Turismo del Gobierno de México. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Manuel, mucho gusto en saludarte, muy feliz aquí de trabajar y de hablar con tu auditorio. ¿Qué hora tenemos ahora en México? Son las 10 de la mañana, 10, un minuto. Muy bien, estupendo. Bueno, entramos directamente en materia. Háblanos de ti, Laura Sánchez Villaseñor. Pues mira, la verdad es que Laura Sánchez Villaseñor es una persona que considero muy afortunada porque ha podido trabajar y desarrollarse en lo que más le gusta. Yo estudié, como bien dijiste, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el CIDE. Después me fui a hacer una maestría al Instituto Nacional de Administración Pública y luego tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Autónoma de Barcelona, en donde estudié Ciencias Políticas y Administración. Entonces, digamos que mi formación es bastante ecléctica, ¿no? Pero esto me ha permitido desarrollarme en temas de política pública, que es mi verdadera pasión, y llevo ya 20 años, hoy ya que suena así, es un montón, trabajando a favor de desarrollar y diseñar políticas públicas para mi país, ¿no? Al principio tuve la oportunidad de trabajar en una dependencia muy hermosa que se llamaba Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales, en donde dirigí el área de apoyos a proyectos productivos de mujeres y de personas con discapacidad, en donde no sabes, era una maravilla ver cómo la política turística realmente, no, la política pública realmente incidía en beneficiar a la gente, ¿no? Entonces, bueno, para mí eso fue maravilloso. Y después, pues la vida me llevó al ámbito turístico, en donde pues aquí estamos trabajando desde un gobierno diferente y con el mejor de los ánimos para hacer las cosas bien. Magnífico, magnífico. Laura, ¿en qué consiste tu trabajo como directora de innovación? Pues mira, la verdad es que es un trabajo muy entretenido, debo decirlo, porque como te comentaba, nosotros encontramos muchas inercias, muchas tendencias de cómo se venía realizando la actividad turística desde el sector público. Y nos tocó, valga la redundancia, innovar. ¿Innovar en qué sentido? Innovar en el sentido de cómo cambiamos la manera de concebir la actividad turística y cómo cambiamos el papel que debe tener el gobierno dentro de la actividad turística. Entonces, mi trabajo como directora de innovación, yo lo llamo, esto es algo que me gusta mucho decir, que nosotros somos borrerólogos. Y tú dirás, ¿por qué borrerólogos? ¿Eso qué significa? Bueno, pues, ¿recuerdas la historia del Principito? Ajá, donde el narrador tenía que dibujarle un borrego al Principito y le hacía uno con cuernos y le hacía uno muy flaco y le hacía uno muy feo, hasta que de pronto hizo una caja con hoyos y entonces allí le dijo, ahí está tu borrego, ese es tu borrego, lo que tú quieres está ahí adentro. Bueno, pues eso es mi trabajo, o sea, y eso me encanta, porque al final lo que nosotros hacemos es que, que el mensaje que queremos dar llegue a donde tiene que llegar de la manera en la que tiene que llegar. Eh, que la articulación que se tiene que hacer con quien se tiene que hacer se realice como nosotros lo estamos previendo. Pero muchas veces no depende solamente de mí, ¿no? Sino depende de muchos actores, de muchos factores. De ahí la importancia de tener la caja donde cada quien vea su borrego. Entonces, eh, ese es mi trabajo. O sea, mi trabajo es construir un discurso adecuado, mi trabajo es innovar, mi trabajo es pensar diferente, mi trabajo es
Además, lo cual es muy loco, mi trabajo es pensar fuera de la caja. Muy bien, muy bien. Creo que estás definiendo tu profesión, una profesión bellísima. Ya sabéis que nosotros aquí en esta parte del charco decimos que si después que estás realizando un trabajo que te gusta, que te llena, entonces eres una persona artista, porque los artistas hacen lo que más les gustan y encima les pagan, que es ¡Claro! verdaderamente interesante. Pues por eso ese entusiasmo que pone es muy real y coincide lógicamente conmigo también, porque yo me cuento como artista también, porque es una cosa un trabajo que realizo y que encima me pagan, que es lo interesante, ¿no? Bueno, la verdad es que esta vida está llena de cambios, ya sabes, empezamos a estudiar una cosa y luego resulta que entramos en otra, pero bueno, no importa porque esa sabiduría se trae, lógicamente, y se ejercita donde uno llega. Laura, ¿por qué elegiste dedicarte al ámbito del turismo? Pues un poco el ámbito del turismo decidió que yo me dedicara a él. La verdad es que fue un accidente bastante afortunado, diría yo. Resulta que una vez que termino mi gestión en el FONAES, empiezo a ver cuáles son los diferentes tipos de política pública en los cuales yo podía aportar cosas, ¿no? Y ya sabes que uno empieza a ver, pues, que si en agricultura, que si en economía y así. Y de pronto dije, a ver, es que siento que en FONAES en turismo hay un área de oportunidad porque nadie está realmente haciendo o dedicándose a la construcción de política pública, ¿no? Para el ámbito, para el sector, para todo. Entonces, hablé con varias personas y coincidió que era del sector turístico y bueno, pues ya llevo más de 10 años trabajando para este sector, lo cual me parece también una locura, pero muy feliz. La verdad es que creo que fue uno de los accidentes más afortunados que he tenido. Eh, y, y algo que me parece muy interesante es que el turismo es tan noble que te permite con, con un poco de método realmente avanzar, ¿cómo te diré? Como si fuera marginal el beneficio, ¿sabes? O sea, con un pequeño cambio que tú hagas en una acción, en una cosa, se magnifica y se nota y puedes ver cómo la política pública funciona y está en acción y beneficia a un amplio rango de gente. Entonces, eso me encanta, o sea, eso para mí es como música para mis oídos, ¿sabes? Este, bueno. Sí, bueno, verás, esto te lo confieso en privado, que no vaya a salir de aquí, pero la verdad que a los políticos, los que más se lucen son los que trabajan en el mundo, en el mundo del turismo, el que dedican su labor política, acción, todo esto le luce más porque estamos hablando de una profesión, estamos hablando de una industria que a mí me gusta llamarle la industria de la creación de sueños, la realización de sueños y además la industria de la felicidad, ¿no? Que así me gusta definirla, ¿no? ¿Cuáles son Laura, cuáles son los mayores desafíos a los que te has tenido que enfrentar en tu labor profesional? Pues mira, yo creo que en en este momento, como todos, creo que el mayor reto que hemos tenido para el sector turístico sin duda ha sido el tema de la pandemia, ¿no? Pero algo que a mí me parece muy importante es que, o sea, por un lado está el tema de la pandemia y por otro lado está el tema de la inercia, ¿no? O sea, como que siento que a veces para el sector turístico nos dejamos llevar por la inercia, porque así ha funcionado, porque siempre ha habido como ciertos ganadores que tienen un impacto, un beneficio, y entonces eso permite como generar ciertos beneficios para la actividad, ¿no? Y entonces de pronto
en la actividad turística, pues seguimos con la inercia del crecimiento, de generación de empleos, de un montón de llenar hoteles, de más complejos, más inversión, más infraestructura. Hay que adaptarnos hay que adaptar los espacios para que todo se ajuste a las expectativas de los turistas. Hay que hacer lo que los turistas quieren, ¿sabes? Y entonces creo que caemos también ante la necesidad de promocionar todo, ¿no? O sea, queremos ser los primeros en lo que sea, seguimos el ritmo que marca la economía, ¿no? O sea, lo que nos dice el mercado, ahí vamos, sobres, ¿no? O sea, como que entramos a una dinámica bestial de pronto, ¿no? Y de pronto, pues algo como la pandemia, ¿qué pasa? Que nos para en seco, ¿no? Y nos hace mirar las cosas en perspectiva y ver, pues, cuáles son los efectos de nuestras acciones y lo que realmente generó toda esa vorágine de actividades desbordadas, ¿no? Entonces, estos momentos como la pandemia, creo que para nosotros como tomadores de decisiones y como elaboradores de políticas públicas, pues nos da una oportunidad de introspección, ¿no? Y de ver qué diablos hemos hecho y cómo nuestras acciones han afectado o han impactado en el ámbito turístico. Porque, ¿qué pasa? Tenemos destinos vacíos, tenemos, o sea, estos empleos que pensábamos que existían y que se paran, ¿no? Dejan de existir. Y nos damos cuenta que hay muchos fenómenos que involuntariamente pues también han tenido un impacto en la actividad, o sea, como producto de la actividad turística. Pensemos, por ejemplo, en el tema de la saturación de destinos, ¿no? Tenemos un montón de destinos que están sobresaturados. México, por ejemplo, el 80% del turismo se concentra en 6 destinos. Entonces, imagínate tú, cuando tú eres un elaborador de política pública nacional, ¿no? Cuando te pagan por diseñar acciones que incidan en el beneficio, a través de la actividad turística en todo el país, tú ves que los grandes ganadores son 6 destinos. Y bueno, ganadores entre comillas, porque también nos enfrentamos al tema de la alteración de la vida local. Yo quiero saber cómo se sienten los locales de estos destinos sobresaturados con respecto a los turistas. No sé, tenemos ahí en Europa, pues ya hay muchos casos, ¿no? O sea, Barcelona, Ámsterdam, todas estas ciudades que están diciendo, basta, paren un poco turistas, ¿no? Otro fenómeno que también nos encontramos es de pronto pues cómo la falta de normatividad ha permitido que mucho patrimonio natural y cultural que se utiliza para la actividad turística, pues sea explotado, ¿no? Entonces, y que no haya una verdadera regulación en temas de conservación, protección y regeneración del patrimonio turístico. Y luego nos enfrentamos ante el terrible reto de la desigualdad, ¿no? Que, bueno, para países como México, pues es gravísimo, porque dices, bueno, en estos destinos, qué padre que se generen un montón de empleos, qué padre que los cuartos de hotel estén llenísimos, pero resulta que son destinos que están rodeados por cinturones de pobreza y marginación, ¿no? Donde la gente, desafortunadamente la gente que trabaja para el sector turístico vive en condiciones pues que no se puede llamar adecuadas, ¿no? O sea, viven pues con carencias, y entonces dices, a ver, vamos a pensar bien cuando tú ves como el tema del COVID, ¿qué diablos estamos haciendo con el turismo, no? O sea, no, porque además, fíjate qué pasa. Resulta que, no sé si te acuerdes, que cuando se paran 3 meses o 4 meses con esta cuarentena eterna, las actividades, encontramos lugares en donde
se empiezan a regenerar los espacios, ¿no? A regenerar, y de pronto tienes bioluminiscencias en Acapulco, que es una de las playas más contaminadas de México. Tienes delfines en no sé dónde, o sea, tienes muchas cosas que dices, a ver, ¿qué está pasando? O sea, realmente nos estamos acabando la gallina de los huevos de oro, ¿no? Entonces vamos a cuidarla, vamos a crear las condiciones para que efectivamente todos, mis hijos, mis nietos, puedan disfrutar del patrimonio turístico del que hoy tenemos el privilegio de ver, ¿no? Entonces, creo que el reto, o sea, el principal desafío al que me he enfrentado es cómo le dices al sector de pronto, sector, vamos a pensar juntos y vamos a armar una estrategia de largo plazo. O sea, yo sé que tú ahorita te urge tener dinero y generar empleos y sí, lo entiendo perfecto, pero vamos a pensar en cómo construimos una política de largo plazo que nos permita que efectivamente esto opere y que el beneficio se quede en las comunidades locales, ¿no? Entonces, algo que hemos hecho y que me parece también muy, muy bonito es diversificar la oferta turística. No sé si tú conozcas México, pero Desgraciadamente no. bueno, México es hermoso, o sea, y tiene un patrimonio brutal. O sea, no solo somos playa y sol y playa, ¿sabes? O sea, sí somos sol y playa y tenemos lugares hermosos, pero también tenemos sitios que tienen muchísima cultura, tenemos arte, tenemos folclore, tenemos Gastronomía. tradiciones, gastronomía, historia, o sea, y tenemos tanto que decir en otras partes. Entonces, el reto es cómo llevamos a turistas a otro tipo de destinos, pero algo que también es muy importante, no nos interesa Disneylandizar nuestros destinos. O sea, nuestros destinos son sitios maravillosos por cómo son, ¿no? O sea, yo no quiero de pronto construir 7, o sea, porque los turistas demandan hoteles, ¿no? Ponerle 7 hoteles a un municipio pequeño en donde, no, ¿sabes? O sea, este municipio, este pueblo, este destino es hermoso por cómo es ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo conectamos a la oferta con la demanda de otro tipo de turismo? Entonces, creo que ese también es un reto brutal. Bueno, date cuenta, estoy muy de acuerdo contigo, entre otras cosas porque estoy yo siempre defendiendo precisamente eso. Vamos a la originalidad, no podemos cambiarlo, porque si quiero montar Disney World en mi localidad, pues la gente irá al original, no va a venir a Claro. uno que hemos hecho aquí, ¿no? O sea, ya sabemos, ¿no? Todo el mundo, alguna vez nos hemos comprado, confieso también, alguna copia de algo, pero no es lo mismo la copia que el original, ¿no? Y Claro. por eso te doy la razón en ese tipo de actividades. No es fácil, evidentemente, tú sabes que durante los años, sobre todo en España, en los años 60, 70, todo ha ido muy rápido y sobre todo en el mundo turismo, porque era una entrada de divisas importante y claro, es lo que ocurre. Cuando entras en una dinámica de ese tipo, ahora que tenemos la oportunidad, se están haciendo muchas cosas y se está, digamos, intentando labrar mucho mejor ese turismo para que sea un turismo de calidad y la gente se sienta más segura y más protegida, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, Laura, tienes varios años de experiencia trabajando en el turismo. En tu opinión, ¿cuál considera que son las aptitudes más importantes que debe de tener un profesional del turismo? Pues mira, yo creo que lo más importante es la pasión por lo que haces. O sea, cuando tú te dedicas a una actividad como el turismo, bien decías que es noble y tal, pero también es muy demandante. O sea, creo que es fundamental
que estés completamente comprometido y que sepas que de pronto vas a tener que realizar jornadas de 24 por 24, ¿no? O sea, cuando corresponde, y que así es esto, ¿no? Entonces creo que un punto clave es la pasión, o sea, que te tiene que apasionar y tienes que estar comprometido con lo que quieres hacer. Creo que tampoco es algo que sea, ¿cómo te diré? Como que se tiende a pensar que es algo sencillo o que es algo cómodo o que es algo, ¿sabes? Yo creo que una parte como profesional del turismo que debes tener siempre en mente es el estarte documentando. O sea, creo que el querer aprender más y el querer mejorar continuamente es algo que debe estar en tu chip cuando eres un profesional del turismo. O sea, no puedes ir por el mundo pensando en que como ya funcionó en un lugar, pues ya va a funcionar en todos lados, ¿no? O sea, de pronto tienes que saber muy bien por qué sí, por qué no, cuándo sí, cuándo no, cómo sí, cómo no. Y eso no te lo da, o sea, muchas veces ese criterio lo vas formando a través de la documentación y de conocer experiencias y de conocer artículos y de saber qué pasó en tal lugar y cómo impactó una cosa en tal cosa. O sea, es decir, creo que la necesidad de aprender y de conocer y de documentarse y de estar siempre como a la vanguardia en tema mentalmente es fundamental. Entonces, o sea, sí la pasión, creo que sí también el tema de aprender y de entender que no es fácil. O sea, creo que no es algo que sea ni cómodo ni bonito, o sea, ¿sabes? O sea, porque como que muchas veces es eso, o sea, te dejas llevar porque, ay, sí, turismo es la industria de la felicidad. Pues sí, es de la felicidad, pero si la quieres hacer bien, tienes que comprometerte, ¿no? O sea, tienes que realmente entregarte a lo que haces. Y creo que un factor también importante es que tienes que tener cierta habilidad para comunicar lo que quiere decir el destino, ¿no? De pronto es como muy, pareciera fácil, pero creo que sí es importante saber y entender qué es lo que te está pidiendo tu cliente, ¿no? O sea, qué es lo que está demandando y cómo lo puedes hacer saber a diferentes niveles, ¿no? Entonces, eso también es algo que me parece fundamental. ¿Cómo comunicas? O sea, el tema de la comunicación, el tema de la pasión y el tema de aprender continuamente, creo que es clave para esto. Bueno, esto ya sabes que un turista de los años 60 no es lo mismo que un turista de los años 70 hasta los años 20, 2020, ¿no? No No, es lo ahora mismo. somos otro. Entonces, Claro, ¿no? entonces ahí lo vemos, yo te puedo recordar, en España, en los años 60, todos los que venían eran suecas. La sueca, aunque viniese de cualquier sitio, porque eran Todos rubias eran y le suecos. llamaban suecas, todas eran suecos. Bien, muy bien. Sí, es verdad lo que dice, hay que estar en la vanguardia, pero sobre todo esto, hay formación permanente, eso es sin lugar a duda. Idiomas, por supuestísimo. Y lógicamente hay una cosa que no me quería dejar de pasar. ¿Cómo consideras el turismo debe, según tu criterio, a trabajar la empresa pública con la privada? Claro, yo creo que eso es la clave. Fíjate que qué bueno que me preguntas esto, porque te voy a contar una historia. Muy bien. Resulta que cuando entramos aquí al gobierno federal, eh, nos dice el presidente, ¿saben qué? Todo el tema de la promoción turística se cancela, ¿no? Y entonces ya sabes, el sector turístico, bueno, se volvía loco, se cortaban acá o sea, no, ¿cómo? ¿No? Porque obviamente, pues hay muchas razones que motivaron esta decisión y creo que la principal tiene que ver
con un tema de dispendio en temas del ejercicio del presupuesto, ¿no? No digo que es, o sea, al final cada gobierno toma sus decisiones en función de lo que sea, ¿no? Pero lo cierto es que, por ejemplo, se invertía una gran cantidad de dinero en, promocionar a México, por ejemplo, piensa tú en Corea, ¿no? Y se llenaba Corea de letreros de México, que al final, pues quién sabe si venían muchos coreanos a México, ¿verdad? O se contrataba, decíamos, vamos a traer tal evento porque es fundamental, ¿no? Y hay que pagar del gobierno público, ¿no? Del presupuesto público, un montón de dinero para que venga tal evento. Y al final, si uno se pone a pensar, si el evento es en una ciudad particular y el beneficiario es una empresa en particular, ¿por qué diablos el gobierno tiene que pagar por la realización de ese evento que, by the way, se va a seguir realizando con o sin el dinero público? Porque el empresario es empresario y sabe que si ese evento funciona, pues funciona y ya, ¿sabes? Entonces, es esto que te decía también de romper las inercias. ¿Cómo le decimos a la gente que siempre ha venido en esta dinámica de beneficiarse por el gobierno, por el dinero público, ¿no? Aquí está, señora, haga usted su evento, ¿no? De pronto, oye, no. Y no es porque no lo quieras hacer. O sea, al final de cuentas, pues nos da igual. Pero el dinero público es escaso y tenemos muchas prioridades y tenemos justamente que un montón de mexicanos que están en condiciones de pobreza, de marginación, de no sé qué, y hay que optimizar esos recursos públicos, ¿no? Y entonces, a ver, el sector privado, lo que podemos hacer es volvernos aliados, ¿sabes? O sea, volvernos aliados y ir de la mano y, claro, con todo el respaldo gubernamental, podemos realizar A o B o C acciones. Te voy a decir, por ejemplo, tú conoces las carreras estas de NASCAR, ¿no? Sí. Tú dirías, NASCAR, ¿qué diablos tiene que ver con la Secretaría de Turismo? Nada, ¿no? O sea, ¿eso qué? Bueno, pues resulta que NASCAR vino una vez acá porque querían hacer un evento, querían dinero, ya sabes. Y nosotros, no, espera, no hay dinero, pero no te preocupes. ¿Qué te parece si nosotros te apoyamos con la gestión de tu evento, en donde vas a estar, y bueno, para no hacerte el cuento largo, NASCAR acabó dándonos espacios promocionales para los destinos en donde se realizaban los eventos, en un canal de cable importante, mundial, ¿no? Nos dio bastantes boletos para gente de escasos recursos que no podía acceder a este tipo de carreras. Vinculamos nuestras cuentas de redes sociales. Ellos tuvieron, o sea, como que triplicaron el número de impactos que tuvieron. Nosotros también nos fue muy bien. Entonces, a ver, claro que les convino a NASCAR la alianza con el gobierno de México, ¿no? Claro que le convino. Y nosotros logramos posicionar la marca México, posicionar el destino en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, es decir, la empresa es nuestro aliado. O sea, nosotros vamos de la mano de nuestras empresas, no estamos peleados con ellos, al contrario. Exacto. Pero encontremos los mecanismos adecuados para que ambas partes nos beneficiemos de la actividad turística, cada quien realizando aquella acción para lo que es. O sea, ¿cuál es nuestra razón de ser como gobierno? ¿A quién nos debemos? Pues nos debemos a los mexicanos, a la masa, a la gente que está en el destino, a las comunidades receptoras,
¿no? No nos debemos a 2 empresarios. A ver, entonces, estos 2 empresarios, ¿estoy peleado con ellos? De ninguna manera. De ninguna manera. Mejor, señores empresarios, vengan, platiquemos, sentémonos y lleguemos a acuerdos que nos beneficien a ambos, que claro que se pueden hacer. Entonces, creo que cambiar esta dinámica y cambiar la mentalidad hacia esto es algo innovador, y es algo en lo que hemos estado trabajando y hemos tenido muy buenos resultados. Magnífico. En muchos países y a muchos entrevistados le he hecho esta pregunta y también han contestado eso. No se puede estar sin los dos unidos y hacia adelante. El apoyo del gobierno, evidentemente, es lo que haga falta, pero sí, es usted empresario, dedica usted sus recursos a este tema. Bueno, Laura, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera trabajar de cara al público en el ámbito turístico según tu criterio? Pues yo creo que lo más importante es disfrutar su trabajo. O sea, y ya cuando uno disfruta su trabajo, creo que eso se transmite, ¿no? Exacto. Y eso genera que tú realmente te vuelvas un promotor de aquella cosa que estás queriendo promover, ¿no? O sea, si tú dices, a ver, ven a México porque es vibrante, porque es apasionante, porque es increíble, porque te vas a encontrar cosas, o sea, porque no sabes que lo quieres conocer, ¿no? O sea, tú no lo sabes, pero realmente lo quieres conocer. Cuando tú tienes esta energía y esta emoción por un destino o por un espacio o por un lugar, creo que lo transmites, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Y algo que también me parece importante es cómo conocer muy bien aquello que estás queriendo promover, o sea, conocer tu producto. Y algo, fíjate, te voy a comentar algo que en lo que también estamos trabajando. Con todo este cambio de lógica y no sé qué, lo que nosotros nos está llevando a pensar es cómo le decimos a los destinos, sobre todo, te voy a contar que nosotros trabajamos con los llamados pueblos mágicos, ¿no? Los pueblos mágicos son nuestra bandera y es lo que estamos ahorita promoviendo. Entonces, ¿cómo le decimos a los prestadores de servicios turísticos de los pueblos mágicos? A ver, genera un producto con una lógica distinta, ¿no? Con una lógica en donde la sostenibilidad sea la clave, donde se respete tu patrimonio, donde la autenticidad, la singularidad, todo esto que tú eres, lo comuniques, ¿no? Entonces, cambias la óptica, ¿no? Entonces, a ver, prestador de servicios turísticos, construye tú tu producto, sé tu comunidad receptora quien diga cuál es la magia del pueblo mágico. O sea, eso normalmente llega un tour operador y dice, a ver, la magia del pueblo, de ese pueblo es el cerro, ¿no? Y entonces lleva a un montón de gente a que camine por el cerro. Pues puede ser, o sea, pero en realidad puede ser que allí sucedieron cosas, que allí fue una batalla, que allí, yo qué sé, esa historia la tiene que construir la propia comunidad. Entonces, creo que un profesional del turismo, o sea, alguien que se dedica de cara al público, creo que debe conocer un poco el producto que está ofreciendo. Debe saber de qué va, ¿no? O sea, no nada más porque le dijeron, pues mira, es que ahí hay un cerro muy bonito, pues ya, eso, se quede con eso, sino esta curiosidad y esta aprehensión y este querer saber siempre por qué es mágico, o sea, qué lo hace especial, qué hace especial este producto que estoy promoviendo, ¿no? Y creo que eso, pues va a facilitar la venta de lo que quiera, ¿sabes? Exacto. Entonces, bueno, eso me parece que es lo que hay que hacer. Muy bien, muy bien. Bueno, la última pregunta, Laura. ¿Qué deberían de hacer los destinos turísticos? Creo que la has ido soltando de vez en cuando ahí y yo creo que habrán tomado nota, pero ¿algo que te hayas dejado atrás sobre lo que deberían de hacer los destinos turísticos? Pues mira, yo creo que los destinos turísticos
siento que es fundamental que estén abiertos al diálogo, a conocer cuáles son sus alcances, a ver quiénes son los actores que intervienen en el proceso y cómo todos nos podemos ayudar para conseguir un mismo objetivo, ¿no? Creo que el tener claridad sobre qué es lo que queremos es fundamental. Y si queremos desarrollar un producto turístico, un destino en función de lo que lo hace único, o sea, creo que eso es clave. Entonces, yo le diría a un destino, a ver, destino, no busques ser lo que no eres. Mírate a ti mismo. O sea, mira quién eres y construye tu magia, construye tu argumentación y construye y atrae al turismo que quieres a través de lo que eres, de tu razón de ser, ¿no? Si tú de pronto eres un pueblo que su magia está en que son pescadores y que llevan años, o sea, practicando un cierto tipo de pesca particular, no busques que tus pescadores se vuelvan los camareros de un bar para recibir turistas que quieren micheladas, ¿sabes? O sea, no, tus pescadores son pescadores y tienen su historia y tienen su magia y consiguen un pescado que no existe en otro lado. Entonces, en función de eso que los hace únicos, vende eso, porque seguramente encontraremos en el mercado a alguien que le interese ver eso y que además está dispuesto a pagar por ello. Exacto. O sea, pensamos muchas veces que no es que necesitamos traer y traer y traer gente. No necesariamente, ¿sabes? O sea, creo que es mejor calidad que cantidad, ¿no? Es mejor no, de pronto, no desbordar la capacidad de carga de los destinos, ¿no? Creo que también eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, siento que lo importante es que se identifiquen quiénes son, que vean sus potencialidades y que busquen la manera de conectarlo con la demanda adecuada, ¿no? Y bueno, quiero también, creo que sepan que en el gobierno, pues, tenemos, o sea, somos aliados y estamos en la mejor disposición de ayudar y de lograr estos objetivos, ¿no? Así es, además muy inteligentemente dicho, porque realmente lo público no está nunca de espalda con el empresariado, al contrario, deben de estar siempre de la mano. Bueno, pues Laura, muchísimas gracias a Laura Ibez Sánchez Villaseñor. Como veis, es una señora muy joven, excesivamente joven, y la cantidad de experiencia que tiene la conozco personalmente aquí en Sevilla, ¿verdad? Y que gracias a todos por ver el vídeo. Asegúrate de darle a me gusta y coméntame si quieres que traiga algún profesional que entrevista a alguno de ellos. Un abrazo y nos vemos en la próxima entrevista. Gracias, Laura. Un abrazo. Un abrazo, abrazo fuerte, Manuel. Gracias. Hasta luego. Chao.